Em, los índices que les estoy mostrando, algunos pueden ser adaptados a Sentinel-1, pero no todos. Por ejemplo, el índice de vegetación radar utiliza las cuatro componentes, ¿sí?, de polarización, entonces no puede ser adaptado. Y la polarimetría que yo les mostré es para imágenes full polarimétricas, es decir, imágenes que tienen las cuatro componentes, Jorge. Eh, ¿Podemos hacer con dos componentes como tiene Sentinel polarimetría? Sí, pero es una pseudo polarimetría. Si vos vas al Snap, vos podrías calcular una polarimetría en dual pol. Pero ahí lo que pasa es que se te empiezan a mezclar las componentes de entropía, anisotropía, y en realidad no son componentes puras como podrías llegar a tener en la descomposición polarimétrica usando eh, las tres bandas. ¿Sí? Eh, te- Vas a llegar a otro tipo de interpretaciones utilizando imágenes Sentinel-1 y de vuelta no va a ser algo full polarimétrico como podemos llegar a tener con imágenes SAUCOM. Bueno, Polinsar. ¿Para qué hemos usado nosotros Polinsar? De vuelta, el estudio que les voy a mostrar es el estudio que hicimos dentro del marco del proyecto Alcántara sobre cultivos agrícolas y donde hemos podido, justamente como teníamos imágenes full polarimétricas de a los dos, nos animamos a no solamente hacer interferometría, no solamente hacer polarimetría, sino a combinar la interferometría y la polarimetría. Siguiente, por favor. Entonces, por un lado tenemos la interferometría, que es sensible a las estructuras de los dispersores verticales y en volumen y nos permite determinar la posición de cada uno de esos dispersores. Y con la polarimetría nosotros podemos entender cómo son los mecanismos de retrodispersión, cómo son esos mecanismos que nos permiten ver si la onda rebota de manera simple, la onda rebota de manera doble o se dispersa en lo que estamos viendo. Entonces, combinando esas informaciones, por ejemplo, para el proyecto Biomass de determinación de biomasa, una de las cosas que se quiere hacer es también utilizar técnicas de Polinsar para el estudio de biomasa. ¿Sí? Entonces, usar interferometría y usar la polarimetría que nos puede llegar a dar la banda P y poder determinar biomasa. Por lo general, este tipo de técnicas se utilizan para blancos muy estables, por ejemplo, para bosques, para estudio de bosques. Nosotros queríamos ver, dado que encontramos que la coherencia se mantenía estable, queríamos ver si también podríamos aplicar esta técnica a campos agrícolas. Ahora estamos repitiendo los mismos resultados que les voy a mostrar a continuación, lo estamos repitiendo con Saucon y queremos ver si podemos determinar hasta inclusive altura de cultivo utilizando este tipo de técnicas. Siguiente, por favor. Bueno, estas son las imágenes que ya les conté. Usamos las mismas halos que para interferometría, que la habíamos hecho por cada una de las bandas, pero ahora las vamos a combinar. Siguiente, por favor. ¿Y cómo combinamos? Entonces, lo que tenemos que hacer es, calculamos la matriz de coherencia de la fecha 1, es esta T11. Calculamos la matriz de coherencia de la fecha 2, es esta T22. Y nos armamos una matriz, si estas matrices son de 3 por 3, ahora nos vamos a armar una matriz de 6 por 6, en el cual tengamos también en cuenta las componentes de interacción entre una fecha y la otra, que son estos gamma 1, 2. Gamma 1, 2 y gamma 2, 1 son lo mismo. Uno es el complejo conjugado del otro. Entonces, si antes nosotros teníamos que diagonalizar una matriz de 3 por 3, ahora lo que tenemos que hacer es diagonalizar una matriz de 6 por 6. ¿Sí? La siguiente, por favor.
No los quiero asustar con el tema de cuentas, pero lo que les quiero mostrar son los resultados. Entonces, podemos construir esta matriz de polarimetría y ver los grados de dispersión volumétrica de tal manera de establecer factores de coherencia, ¿sí? Y armar planos de coherencias de la imagen que nos permitan ver cómo esa coherencia se mantuvo entre una fecha y la otra. Entonces, por lo general, esta técnica se aplica en bosques, ¿sí? Estudian los grados de dispersión volumétrica, la asocian a las pérdidas de coherencia temporal y con esto tratan de estimar un mapa de clasificación de bosques o un mapa de biomasa y todo eso. Nosotros lo que quisimos hacer es algo aplicando la misma metodología, ver si podríamos utilizar las componentes de coherencia de la polarimetría, si la podríamos, del Polinsar, si lo podríamos utilizar también para determinar cierta clasificación, pero ahora trabajando en cultivos, que son blancos menos estables, son blancos más bajos, pero bueno, quisimos ver a ver cómo esto nos favorecía, o no. Siguiente, por favor. Entonces, para hacer esto, lo que tenemos que hacer es buscar una forma de diagonalizar esta matriz. Lo mismo que hicimos antes, para eso vamos a proponer autovectores y autovalores, y, pero vamos a buscar de tal manera de poder separar las componentes de superficial, doble rebote y volumétrico en componentes de coherencia. Para eso vamos a buscar que estos vectores, no voy a entrar en detalles de la técnica, vamos a tratar de optimizar los autovalores y los autovectores con estas funciones de peso que llamamos omega 1 y omega 2. La siguiente, por favor. Estos son los resultados que obtenemos de los mapas de coherencia optimizados, ¿sí? El mapa de coherencia optimizado gamma 1, gamma 2 y gamma 3. Siguiente. De estos mapas de coherencia optimizados, nosotros nos vamos a armar un plano, que va a ser el plano de coherencia, determinado por este A1 y A2, ¿sí? Entonces, como nosotros queríamos evaluar estos mapas de coherencia optimizados, nosotros queríamos trabajar con la coherencia, no nos metimos con el tema de la fase, queríamos trabajar con el tema de la coherencia, queríamos ver si dentro de estos mapas generado por este plano A1, que es básicamente la diferencia de estos mapas de coherencia optimizados, queríamos ver dónde se agrupaban los cultivos agrícolas en estas regiones. Y si teníamos alguna forma de poder separar o tener algún grado de separabilidad entre los cultivos. Justamente replicando un poco la técnica que se usa para clasificación de bosques. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros vamos a ir de zonas de muy baja coherencia, esto es un ejemplo sobre una imagen a los dos, vamos a ir de zonas de muy alta, en la parte inferior, zonas de coherencia alta, a la parte superior, que son zonas más oscuras, de coherencia muy baja. Entonces lo que queremos ver es si ayudados por estos mapas por estos planos A1 y A2, si podíamos lograr alguna separabilidad de los cultivos y ver si eso nos permitía eh, mejorar los algoritmos de clasificación que ya teníamos con los parámetros polarimétricos. La siguiente. Esto es un poco cómo se ve, ¿sí? De acuerdo a las distintas, la ciudad de Belleville, cómo se ven campos de maíz, cómo se ven los suelos desnudos, cómo se ve la alfalfa, ¿sí? Cómo se ve el sorgo, que se ve en clarito, cómo se ve la soja, ¿sí? Esto es un poco para que vean cómo se interpretan estos mapas de coherencia. Cuanto mayor, cuanto más blanco es porque
tiene mayor grado de coherencia con respecto a lo otro que se ve de manera más oscura. Siguiente, por favor. Creo que viene otro mapa ejemplo que es exactamente lo mismo, pero en otra fecha diferente, como fue cambiando la coherencia entre una fecha y la otra. Siguiente, por favor. Lo mismo, ¿sí? Esto es a 28 días entre el 8 de marzo y el 5 de abril. Fíjense que encontramos zonas más oscuras que en las imágenes anteriores, porque perdimos un montón la coherencia en ya 28 días. Siguiente, por favor. Entonces, con toda esta información, lo que nosotros vimos es, por cada uno de los cultivos y los suelos desnudos, queríamos ver cómo se veían en estos planos A1 y A2. Y básicamente lo que vimos es que más o menos los cultivos se acomodaban todos en la misma región de este plano, con algunas leves diferencias, pero lo que vimos es que no iba a contribuir mucho al tema de la clasificación de este tipo, de hacer una actualización en la clasificación y poder usar esta información adicional. Vemos que básicamente, dependiendo si son pasturas, alfalfa, suelo desnudo, más o menos se acomodaban en un plano, en un sector del plano de coherencia media-baja. Siguiente, por favor. Y lo mismo para el maíz y para la soja. Vemos que básicamente se acomodan en el mismo lugar del plano, entonces esto no nos permite separabilidad para poder clasificar el tema de los cultivos. Creo que esta es la última de esta y nos queda una presentación más